En ese momento armamos todo el diseño. Corte, temblor. Cadena TV Online, un espacio de entrevistas para profesionales, emprendedores, empresarios, artistas y personajes públicos con temas de interés social. Cadena TV Online, el poder de la comunicación. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cadena TV Online. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el ingeniero Pablo Torres, quien nos viene a comentar sobre su vida, sus actividades, sus aficiones, sus pasiones y todo lo concerniente pues al ámbito político y social, que es una persona que a lo largo de la vida se ha desarrollado en muchas facetas y ahora lo vamos a conocer. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, realmente un placer enorme estar contigo acá, de partir los muchachos y sí, como tú dices, dar a conocer un poquito de qué uno se ha hecho. La vida creo que es eso. La vida es un espacio en el cual uno tiene que aprender a ser feliz, es un espacio en el cual tiene que hacer algo, dejar algo. Y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Siempre hemos buscado sobresalir, capacitarnos, instruirnos y siempre hablar con propiedad y con la verdad, que es importante. Y pues un placer enorme estar contigo y compartir este espacio. Bueno, para mí también es un gran placer que estés aquí, un honor que hayas puesto de tu tiempo y de dejar tus actividades, que entiendo que tienes muchas, y hayas venido aquí a este medio a compartirnos. Y lo que la persona que nos está viendo quiere saber, ¿quién es Pablo Torres? A ver, Pablo Torres, ¿quién es? ¿Quién es? Es un ibarreño de cepa, como decimos, ¿no? Enamorado, apasionado de su ciudad, de su provincia y obviamente de su país. Nací en un barrio de los más tradicionales de aquí de Ibarra, que se llama Javi Chiquito, es en el sector este olímpico. Muy pocos lo conocen, porque es tan chiquito como su nombre lo indica. Sí, es la primera vez. A Javi lo he escuchado, pero a Javi Chiquito, la verdad que no. Sí, entonces ahí nací. Y creo que hasta voy a morir ahí, creo, porque todavía sigo viviendo ahí. ¿Vives en la misma casa donde naciste? Imagino que no. Nací en esa casa, pero últimamente estoy ahí compartiendo con mi madre y con mi tía, que viven ahí. Mi madre falleció hace unos años. Y bueno, pues como todos en la vida, pues estoy en una etapa en donde mi casa es en otro lado, pero ya no estoy con quien era mi esposa. Mi hija también está cerca a vivir conmigo, pero bueno, probablemente ese es mi sitio, compartir con mi madre, con mi tía y aprovechar los años que aún me quedan por disfrutarlas y darles también lo mejor de mí. Qué bien. Y en cuanto a lo profesional, Pablo, ¿qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Después de haber estudiado la escuela primaria aquí en la Escuela Modelo Los Ibarra, luego en el Colegio Sánchez y Cifuentes, y luego emigrar a Quito, a la Universidad Central del Ecuador, en donde podría decir, no hice lo que quise, más bien al contrario, me indujeron a ser ingeniero civil, que es mi profesión, y yo siempre quise ser abogado, pero por el amor que le tenía al Colegio Sánchez y Cifuentes, y hasta hoy por hoy ya no es tan drástico como era hace mucho tiempo, ¿no? Te pedían que para ser abogado tienes que ser de leyes sociales, seguir la carrera social en el colegio y luego puedes ser abogado. Pero como yo era un apasionado de mi colegio, soy enamorado hasta hoy, dije no, me voy por físico. Mi papi me decía cámbiate a San Francisco, Teodoro, a cualquier, pero esa no era mi intención y dejé de estudiar lo que me hubiese gustado. Y bueno, pues luego un interés mutuo de mi padre, que todavía fue constructor, entonces él quería siempre que sea ingeniero civil, entonces llevó a que me explore alguien que me conocía bien con mi padre, explore las debilidades que yo tengo, entre ellas la impaciencia. Soy muy impaciente y perfeccionista. Entonces, después de estar esperando unas largas filas de la Universidad Central para Derecho, me cansé y dije, no, esto no es para mí, vamos a ingeniería, que había 2 personas.
Y Pablo, ¿tú en algún momento de la vida te has arrepentido de haber estudiado la ingeniería civil y no la abogacía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque pese a que me ha ido muy bien, mi profesión es encantadora, me encanta. Hoy soy muy enamorado de eso, lo hago muy apasionadamente. Pero considero que mi espacio dentro de la profesión que no pude hacerla, me hubiese permitido de pronto desarrollar un poco más un montón que creo yo de habilidades que tengo. Y que aún las desarrollo, sí, y las he hecho. Pero esa herramienta hubiera sido también importante. Hubiese sido bastante productivo pues tener un abogado y un ingeniero también. Sí. Bueno, realmente pues yo comparto tu misma pasión porque me encanta el derecho, me encanta la comunicación. Estoy a punto de graduarme de abogada y bueno, pues estamos en el proceso de la comunicación también. Pero sí es importante, como tú dices, ¿no? Por muy apasionado que o nos guste algo, es necesario estudiarlo y tener ese título para poder ejercerlo. Que la sociedad también te tome en cuenta como lo que, no como lo que te gusta, sino como lo que te has graduado, te has titulado, eso. Bueno, y pasando al tema de la profesión ya en sí, como la ingeniería civil, ¿qué te ha traído esta profesión a tu vida? ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas? Uy, mira, tengo un sinnúmero de cosas que comentarte al respecto. La ingeniería civil es una profesión muy importante. Es una herramienta tan importante que me ha permitido no solo, como vulgarmente dice, hacer dinero, sino también me ha permitido dar mucho servicio social. Hemos estado, creo que a mi edad, que todavía no me considero muy viejo, creo que me conozco. Estás joven. Gracias. Adolescente. Creo que conozco por mi profesión un 70-80% de mi país. Entonces me ha permitido conocer culturas, me ha permitido viajar, me ha permitido trabajar, me ha permitido ayudar a mucha gente. Hasta hoy que tengo un selecto grupo de trabajadores que dependen de nosotros, de mi empresa, de mi profesión. ¿Tú ya formaste, perdón, la constructora? Sí, por supuesto. Tenemos una empresa que es con la que hemos involucrado ya en el tema particular, en el privado. Y bueno, pues hoy por hoy, no te voy a decir que todo está súper bien, ¿no? Porque el país no está en una buena economía. Así es, y como en todo trabajo, como en toda profesión, Así hay es. los altos y los bajos. Así es. Y hoy la competencia, más que todo, la competencia de edad, porque hoy hablar de constructor ya no es el ingeniero o el arquitecto. Hoy constructor simplemente es alguien que tiene dinero, invierte, contrata un maestro por ahí, un colega le firma los planos o le da la dirección técnica y luego pues se viene una competencia desleal porque la ética que nos enseñan en las aulas no es la misma que es quienes se dedican a la comercialización y simplemente lo ven como un negocio de construcción. Es por eso que nosotros en nuestra empresa, en nuestro trabajo, siempre garantizamos las obras como si fueran en el sector público como en el privado. En el sector público, tú entenderás, tú contratas una obra y tienes un tiempo, un periodo de garantía, que es lo correcto, que son 6 meses y también con actos por detrás son 10 años que tienes que garantizar una obra en lo público. En lo privado, en cambio, no es así. La mayoría de personas pues te entregan la casita y hasta luego, nos vemos. Y si luego hay un problema, pues dicen, yo ya le vendí, ya está su escritura, ahorita yo arreglo. La mayoría lo hacen así. Nosotros, en cambio, en todos nuestros proyectos siempre garantizamos. Y al ser humanos, al no ser perfectos, pues consideramos de que si algo falló, es nuestra obligación profesional y moral arreglar todos los proyectos que hay en el caso que estos se produzcan por cuestiones técnicas. Tenemos que ir a un corte comercial, la conversación está muy interesante, pero les invito a que no se despeguen, ya volvemos, vamos a seguir conversando sobre la constructora y sobre las obras que ha hecho nuestro invitado, el ingeniero Pablo Torres. Ya volvemos. I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me.
su vida, lo que le apasiona, todo lo que ha hecho durante su niñez. Y ahora pues nos está contando su faceta de profesional. Él ya ha puesto su constructora y quisiera que nos cuentes cuál es la experiencia que te ha marcado, cuál es la situación que te ha puesto en algo que te puso a pensar, quizá te puso en peligro y eso cambió tu vida. Sí, mira, realmente como te digo, esta profesión es tan apasionante, tan voluble, por decirlo, hay veces que estás arriba, como a veces puedes estar abajo. Un error puede ocasionar descalabros en esta actividad. Yo tengo muchas anécdotas dentro de mi vida profesional, pero hay una que marcó, por así decirlo, entre el éxito y el fracaso. O sea, el antes y el después. Ajá, entre ser uno más del montón y empezar a tratar de ser élite. Y como a mí nunca me ha gustado ser del montón, siempre buscaba llegar a ser élite, entonces acepté los retos. A mí cualquier reto que me pongas lo cumplo y nunca digo no. Entonces, sin conocer, pues me ofrecieron un trabajo, unas obras en el Oriente, en Sucumbíos. No conocía nada de eso. Sabíamos de que hay muchos problemas allá, época en donde la guerrilla, en donde los secuestros. Así es, porque es zona fronteriza también, pues, y es un poco delicado en esas zonas. Sí, entonces mucha gente no quería por eso. Pero tú te arriesgaste. Si de algo me van a gloria es de que yo soy súper arriesgado. Y voy con todo, siempre. Y en todo lo que hago. Entonces acepté, contraté y fuimos. Haz cuenta que caminábamos en los vehículos casi 3 horas y no llegábamos. Desde la capital, desde La Guaira, no llegamos al sitio de la obra. Ya me tenían preocupado porque obviamente eso encarece costos de transporte. Y aparte el sitio no eran asfaltados, no eran adoquinados, eran lastre. Prácticamente era como la selva, así es. Pasamos 2 comunidades, la gente nos estaba viendo mal, otros nos veían bien, unos nos saludaban, otros no querían saber nada de nosotros, pero en fin, y cuando de pronto en un momento también salieron por ahí unos militares que no sabíamos si eran de nosotros o eran de los otros. Entonces cuando se acercaron y nos pidieron documentos, indicamos y habían sido militares de nosotros ecuatorianos, pero nos recomendaron de que las próximas veces busquemos caminos alternativos, que no vayamos por el mismo camino siempre, que cojamos los chaquiñanes famosos que los dicen, que nunca es bueno ir en el mismo carro, que siempre debemos cambiar de carros. ¿Y por qué será esa situación? Porque la guerrilla ya es bastante común. Y la guerrilla de pronto no es mala, ¿no? Y te hacen un seguimiento, ¿no? Te hacen un seguimiento y de pronto ya eso no es malo, porque los malos son gente que formaba sus bandas ya en esa zona y te extorsionaba. Entonces ellos, por eso es que los militares buscaban por ahí a este tipo de organizaciones. Y los comuneros y los de Coral, que era la institución con quien contratamos, dijeron que era la 3ª vez, que ya el puente ese se había caído 3 veces. O sea, ya contrataron antes 3 veces y el puente se cayó. Y se había caído. Era bastante, tenía mucha dimensión. Son 60 metros que había de puente, no era muy grande, ¿no? Y un río realmente pequeño, no pasaba de 10 metros, cuando lo vimos. Pero en algún momento después de la ejecución, cuando estábamos haciendo la ejecución, fundimos vigas, fundimos pantallas, teníamos toda la estructura de las columnas listas, las cimentaciones listas, todo, solamente nos faltaba ya el taldero de la losa del puente. Entonces, como mis proveedores allá en La Guardia no eran muy ágiles, y como también me gusta dar trabajo a la gente de nuestra tierra, entonces a un buen amigo que tiene una distribuidora de cemento acá, le pedí que me pase cemento desde acá y para allá. Y así fue, los 2 camiones de que llevaban cemento salieron oportunamente, pero por obvias circunstancias se perdieron. Si nosotros nos perdíamos, que estábamos ahí. Bueno, y se retrasaba la obra. Y se retrasó obviamente la condición, ¿no? Porque se perdió. Por la distancia. Pero ¿sabes qué? Yo ese día que no llegaba el cemento, era aquel enfurecido, allá no hicieron el teléfono, desesperado, que ahora estaba todo listo para hundir, ¿no? Pero empezó a llover. Entonces no sabía si enojarme o ya dije, ¿qué era esto?
sensatez y la paciencia vienen de la mano, porque por algo se dan las cosas. Es verdad. Y mira, cuando él nos llegó con el camión, salí al aguario, llamé y me dijeron que el carro estaba perdido, que se había dañado, y al siguiente día ya estuvo ahí, y debía estar ahí, pero cuando en ese día crece el río, que era de 10 metros pequeñitos por esa lluvia que venía, crece y nosotros vamos con el fiscalizador a ver la condición como íbamos a hacerla, ¿no? Porque el cemento ya había llegado. Y sorpresa tan grande que hasta tengo unos videos de recuerdo de que toda la losa encofrada y armado el hierro y todo listo, ese río que era de 10 metros pequeñito era una bestia de río, un gigante que desbordaba las pilas que estaban a 60 metros de cimentación. Y seguía, llueve y eso venía. Estaríamos unos 30 minutos allí cuando yo escuchaba como que venía una marcha, como que venía un montón de gente y gritaban así, y el río venía y se crecía, y ya sonaban troncos. Para encontrar una losa de 60 metros en un sitio donde no hay muchas facilidades tecnológicas, nosotros habíamos puesto pilotes, que son tubos de hierro grandes, en el centro del puente para que no se soportaran. Y esa era la base del encofrado, sugerido por el fiscalizador, y técnicamente era lo correcto. Pero prácticamente todo este trabajo que ustedes ya lo habían planificado antes, Así es. lo hicieron cuando el clima estaba bien, cuando el río no estaba crecido. Así fue. O sea, no tomaron en cuenta la creciente cuando hay mucha lluvia. Y ahí es cuando tú te diste cuenta, ¿tuviste que hacer de nuevo el trabajo? Te comento, ese río había crecido así a los 35 años. O sea que quienes hicieron... no era normal. No era normal esa crecida, ¿no? O sea que quienes hicieron ese estudio, no tuvieron la prolijidad de ver y de tomar también en cuenta las experiencias anteriores. Siempre uno, para hacer un estudio, debe consultar qué ha pasado antes. Entonces no hicieron eso, obviamente diseñaron, estaba bien diseñado, pero a nivel del caudal de agua que tenía. Así es. Entonces cuando hubo esta crecida, pues nosotros nos cuenta que solo sentimos que venía esa marcha protestante, según yo, y eran árboles, era un tronco de casi 2 metros de diámetro que venía, y ese venía atorando a las demás cosas que venían, ramas, otros troncos pequeños, tantas cosas, animales inclusive, que los venían jalando, y se pegó pues contra el encofrado nuestro. Y se llevó todo lo que ustedes ya tenían hecho avanzado. Así fue, claro. Y cuando tuvieron que volver a ahí hacer. Imagínate que yo empecé a darme cuenta de que mi corazón todavía lo tenía bueno, porque siendo otro me daba un infarto ese momento. Yo vi que todo mi trabajo se fue a suelo. Y bueno, y ustedes estaban a salvo, porque qué preocupación, Claro. como tú dices, venían troncos, venían animales, Claro. venía mucha A agua. la gente les pedimos que salgan corriendo. Unos alcanzaron a pasar al lado nuestro, otros en cambio se fueron a otro lado. Y después tuvieron que esperar a que el río baje, que se demoró casi una semana en que las aguas vuelvan a su cauce normal. O sea, fue una odisea tremenda. Y lógicamente eso no era mi culpa. Yo hice lo que estaba en los planos, era en el estudio que nos había hecho. En buena hora, pues una institución muy responsable, el fiscalizador también fue un ingeniero que sabía del asunto y dijo, esto es un imprevisto. Y como en toda obra de contratación hay los imprevistos, entonces se volvió a hacer el diseño, ya tomando en cuenta todo esto. Y aunque no se perdió el material, ¿no? Porque cuando se secó el río, las vigas ya no estaban ahí, como a 1 kilómetro, pero estaban ahí. Ya. Entonces recolectamos nuevamente mucho del hierro, que era lo más costoso, y pudimos reutilizarlo. Se hizo un nuevo diseño, hasta hoy está funcionando perfectamente. Es el principal nexo de conexión entre la comunidad de La Taluca, el Aguario y el río San Miguel. Está a 1,5 kilómetros del río San Miguel, que es una zona de conflicto. Y bueno, creo que esa es una de las experiencias que más marcó el tema profesional. Y me enseñó también a ser un tipo drástico, como yo considero que soy, pero muy paciente. Así es, y muchas veces pues las cosas se vienen, de las cosas malas hay que sacar lo bueno, ¿no? Y qué bueno que esto haya contribuido y las personas que nos están viendo pues se enteren un poco más sobre el tema. Yo me voy a cortes comerciales y ya regresamos.
Estábamos conversando con el ingeniero Pablo Torres sobre la construcción o la obra que le cambió la vida. Y ahora sí, pues luego de toda esta experiencia que nos has contado, el aprendizaje que nos dejas a mí y a las personas que nos están viendo, me gustaría saber cuáles son las obras emblemáticas. Obviamente, fuera del puente que construyeron en Lago Agrio, ¿cuáles son las más representativas que tiene tu constructora? Representativas creo que todas, porque mira, desde ser una letrina hasta construir un edificio representan, porque primero son ingresos y segundo son beneficios para los que lo utilicen. Pero hay una obra que realmente es muy interesante y que sí ha marcado mi vida hasta hoy, porque aún hay pendientes. Es en Esmeraldas, en Borbón. Contratamos con el municipio de Alparo un sistema de agua potable y comprenderás que no era en Borbón, sino es en las comunidades, comunidad de Las Antonias, San José, Tachina. O sea, prácticamente Unión. tú te conoces toda la zona fronteriza Sí, del Ecuador, se puede decir. Y lo anecdótico y también motivador es que, así como yo soy de riesgos y creo que me siguen, Los riesgos. Imagínate, en esta época que nos tratamos allí, hubo el terremoto en Esmeraldas, hubo las bombas del famoso Huacho. Ay, estamos hablando, si no me equivoco, estamos por el año 2016, ¿verdad? En abril, que fue... Sí, en abril, sí, el 16 de abril, así es. Sí, justamente cuando, bueno, hubo ese temblor y que en Pedernales. Sí, en Pedernales. Y toda esa zona. Ah, perfecto, ya. Entonces estamos hablando de ese año. Ese año, así es. Entonces nosotros estábamos allá trabajando. Los recuerdos vienen en mente porque construimos un tanque elevado para el reservorio del agua potable. Estábamos en pleno tanque, que te hablo de unos 36 metros de altura, y mis trabajadores estaban ahí hundiendo la losa del tanque en la parte superior y sintieron el temblor. Yo lo primero que hice, yo no estaba ahí, yo estaba acá en Ibarra, y cuando nos enteramos que había pasado, porque fue sábado, nos enteramos de lo que había pasado, pues enseguida lo primero que hice es salir de donde estaba, llamar, no había señales, y cogí el carro y vuela. Y pensé lo peor, porque después de lo que se veía, las imágenes de Guayaquil, Pedernales, en todos sus, pensé que acá también pasaba lo mismo. Y a Dios gracias, no fue así, nuestro trabajo, mi gente estaba bien, pero había muchas afectaciones en la zona, demasiadas afectaciones. Entonces, estuve en esa época. También hubieron las bombas del famoso Huacho que te decía en San Lorenzo. Y que andábamos atemorizados todos, no queríamos ni viajar porque pensábamos que nos iban a secuestrar. Imagínate, sí, yo viajaba todos los días desde la obra hasta Borbón, desde Borbón hasta Libones, que es una isla, no sé si conocen ustedes, pero una isla hermosa que está de San Lorenzo a 45 minutos de lancha, y es la capital del cantón de Valparaíso, en donde está el municipio. Entonces uno tiene que estar en constante viaje para allá. Y bueno, pues eso fue duro, pero a la vez es gratificante ver, y lo considero emblemático, porque cuando tú, más que el dinero, lo ves también la labor social, y cuando tienes que pasar un montón de problemas, porque estos son los problemas que no nos buscamos, fueron naturales. Entonces, ver la solidaridad de la gente, ver gente que no tienen agua para alimentarse, para cocinar, los niños no tienen agua que beber, que toman agua de los ríos, que están contaminados en su mayoría ya en Esmeraldas por la minería, sí te llena de satisfacción, me imagino, ¿no? Al nivel de que esa gente te brinde un vaso de agua, pero de la que ya hicimos potable nosotros, y que te digan Dios te pague, te llena y te fortalece en la parte emocional, aunque luego pues no tuvo un feliz término porque hubo problemas con las autoridades, pero al final pues ahí estamos. O sea, pero el problema fue con las autoridades de pronto por los contratos, pero en sí con la gente quedaron agradecidos por la obra. Pues eso te digo, esas son las satisfacciones que yo he tenido. Sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué mi tiempo, sacrifiqué mi
mi tranquilidad. En mi vida no había dormido en un sitio donde los moscos, los zancudos te parecían que te estaban haciendo olas ahí. Entonces me tocó quedarme muchas veces. Tuve que ver cómo es la realidad de esa gente. Si nosotros nos fijamos de los pobres de acá, que vemos que la pobreza es fuerte, allá es de más, Es extrema. Es extrema, que solo no tienen ni $1 como sustento diario porque no hay trabajo, que lo único que hacen es ir a cosechar cocos, maduro, y tienen los peces que ya no existen mucho porque los ríos están contaminados, y que tienen que cruzan el río de un lado al otro, ríos de más de 200 metros de ancho, profundos. Imagínate lo que es ver a un niño en una canoa cruzar todo eso, o otros más astutos y más sagaces que se pasan en unas tablitas pequeñas así y van parados. Sí, unas balsas Tipo improvisadas. balsas, así es. Entonces, qué peligro, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me dejan de gratitud ver las sonrisas de esos niños, así como en Oriente también mucha gente, así como en Guayaquil, así como en Manabí, muchos, cuando hicimos casas precisamente para los damnificados, como aquí en Buenos Aires, tuve la oportunidad de contratar con el Midubi como 150 casas para la gente de allá, y gente que no tenía, y que decían, ya estamos llegando, y estábamos a 2 o 3 horas de camino para llevar materiales, pero que luego te entregaban una sonrisa y un abrazo, y te daban de comer lo que tenían. Ay, qué lindo. Realmente sí. no tiene precio. De eso, efectivamente, pues yo no he estado en esa situación, pero al verte cómo lo expresas, cómo recuerdas eso con tanto cariño, pues se nota, ¿no? Toda esa satisfacción, esa retribución que tú vives al momento que haces, primero, para lo que te preparaste, y segundo, pues para ayudar a los demás, porque de eso se trata, ¿no? Un profesional siempre está pues presto para servir a todas las personas en el ámbito en el que se preparó, y lo que me estoy dando cuenta es que la naturaleza en sí te ha dado muchas lecciones, porque primero hablábamos de la lluvia torrencial que pasó en lo del puente y después del terremoto. Sí, y justamente estas cosas son las que te han marcado. Las marejadas del 2017 también nos cogió en Las Peñas. Las marejadas, ¿no? Sí, y explícanos por favor qué son las marejadas. Generalmente en diciembre el perfil costanero, la zona norte de nuestro país, por las corrientes cálidas del Niño, atrae el agua caliente más el mar, ¿no? Entonces empiezan a hacerse olas grandes, altas, y con la buena relación que yo tenía con el alcalde de ese entonces, de Antonio de Alparo, me pidió que le ayude pues en un diseño para hacer muros de contención en Las Peñas. No sé si ustedes han ido últimamente, pero Las Peñas, hoy como está, no es ni la sombra de lo que era antes. Había una playa de casi 200 metros. Pero con esas marejadas llegó a la playa prácticamente a desaparecer. Hoy tiene como 80 metros, tiene más. Y diseñamos unos muros parejas y nosotros estuvimos ahí con el mar sobre hasta el pueblo. Y hay un hotel que es de una amiga que estaba a 50 metros del mar. Hoy ese hotel está en el segundo piso rodeado de muros de contención, pero el agua lo ves desde el segundo piso que estaba bajo tuyo. Y aunque no funciona porque realmente sí da miedo, pero cuando voy por allá me doy un ratito y es una vista espectacular. Donde alguien a quien quiero mucho, inclusive vio alguna vez una sirena. Yo no la vi, pero ella dijo que había visto. Y bueno, historias de ese tipo. Muchas. Nos faltarían 10 programas para hablar. Así es, y justamente está tan interesante, pero nos vamos al corte comercial y luego vamos a retomar este tema que está, pero bastante curioso, interesante, ¿no? Ya volvemos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Soy Nómada. Como luz que enciende el alma y trae consigo calma.
continuamos con el ingeniero Pablo Torres, quien nos ha venido a contar sobre su vida, nos ha hablado sobre sus obras emblemáticas y pues ahora conociéndole un poquito más, porque es un gran amigo de mi parte, pues, y sabiendo lo multifacético que es, también sé que estás dedicado, o antes te dedicabas al ámbito político, eres escritor de libros también, cuando asesoran a los políticos, eres asesor político. Entonces me gustaría que me hables de esa faceta también. Ya dejemos a un lado la parte profesional de la ingeniería civil y ahora sí vamos a ver a la pasión que tú me hablabas, ¿no? Sobre el derecho y sobre el ámbito político. Bueno, no nos referimos mucho a lo profesional porque realmente para tener criterio en todas estas actividades que tú me mencionas hay que ser profesional. Así es. Y realmente no puedo dar un comentario sin haberme preparado para eso. Entonces, aparte de ingeniero civil, tengo una maestría en gestión, en asesoramiento político, y también tengo un diplomado en gestión de política y asesoría de campañas. Entonces, creo que eso me avaliza un poco para tener algún tipo de conocimiento de lo que hablo. Y sí, hemos asesorado a algunas personas acá en Imbabura, a otras personas en Esmeraldas también, aunque no vivo de eso, porque realmente lo mío es otra cosa, pero es algo que sí me apasiona, así como en su momento me apasionó la música. Soy músico. Bueno, y eso me olvidaba también, que eres músico, que eres compositor. Dentro de mis actuaciones de mi época de juventud, la condición que me olvidaba decirte que le puse a mi padre para estudiar ingeniería fue que me permitan a la vez también estudiar música, porque eso era en esa época un pecado. Decir músico era como decir borracho, y decían no vas a vivir de eso, y mujeriego y tanta cosa. Entonces yo dije, no, pues ya que te voy a dar gusto, pues yo también quiero ver si no funciona en lo uno, al menos es lo que me gusta. Tener otra opción. Es que sí, que tengo un año de conservatorio. Obviamente después ya me apasioné de la ingeniería y no tuve tiempo para terminar. Tengo muy buenos amigos músicos que hoy son famosos, que han hecho carreras muy buenas, productivas. ¿Y nos puedes contar nombres sobre por ejemplo, personas? yo fui bajista en algún momento del grupo Cacería Lagartos. ¡Ay, qué bien! Cacería de Lagartos. Entonces ahí empecé. Ellos hoy tienen una vida musical dilatada. Tengo mucha relación con algunos grupos de amigos que en esa época compartíamos. Felipe Jacome, El Tercer Mundo, gente así grande de nuestra época. O sea, prácticamente eran ahí colegas. Amigos. O sea, que en ese entonces el único estudio de producción en Quito era el Tower Records. Entonces todo el mundo iba a grabar allá. Entonces ahí te permitía conocer a todos, ¿no? A todos. Y bueno, pero esa fue una corta etapa porque era un grupo en Quito que se llamaba Celeste Esfera. Y entre mi vida profesional y mi pasión por la música, también en algún momento incursioné. En Quito hay un bar que se llama Varadero, es cubano. Entonces nosotros somos los mejores bares de Quito. Y por la amistad nos hicimos amigos de los dueños. Y ellos nos invitaban a tocar todos los jueves ahí. Nos pagaban algo que servía, pero aparte de eso, para terminar rapidito, porque el tiempo es corto, hasta me enseñaron a hacer cócteles, a hacer unos mojitos espectaculares. O sea que tenemos un montón de habilidades. Y bueno, así se dio la vida, ¿no? Y con todo eso que he pasado, con lo que he visto, sí me ha permitido llegar a la etapa política. En algún momento fui político, soy político, moriré político, eso es mentira decir que no lo soy, pero y hay prioridades. Fui presidente de Izquierda Democrática, que es mi amor político, ese es mi corazón naranja, es el que lo tengo. O sea, ese es tu partido, Izquierda Democrática. Sí, estoy totalmente alejado. Estás desvinculado. Sí, con mucha esperanza consideré que Guillermo Lasso iba a ser una solución para el país. Lastimosamente, como muchos de los ecuatorianos, creo que nos decepcionamos. Considero que este círculo que estamos ahorita, en donde por la muerte cruzada va a haber elecciones anticipadas, fue una mala decisión.
debía... ¿Por qué fue una mala decisión? No, yo creo que fue una estrategia para evitar el juicio político del presidente Lasso. Yo considero que buscó protegerse. Evitar el juicio. Exacto, evitar, pero cuando uno asume una responsabilidad, no debe buscar protegerse uno, sino proteger al país. Y en este caso sí voy a decir de que el remedio salió peor que la enfermedad. ¿Por qué? ¿A qué te refieres a eso? De Porque pronto si nosotros... a la faceta que estamos viviendo, que se nos vienen las elecciones anticipadas y pues el correísmo está ganando bastante campo. Por supuesto, o sea, eso es un hecho. Estamos viendo que el egocentrismo de los políticos de oposición, por así decirlo, se están sumando. Hay como 8 candidaturas que se quitan los votos entre ellos y le dejan el espacio para que el correísmo vuelva. Yo no soy quien para juzgarle a Correa y sus actitudes y sus señalamientos, pero creo que sin que todo haya estado mal, hubo mucho que no funcionó y que hasta hoy nos marca. Parte de lo que estamos viviendo es lo que pasó en esa época. La inseguridad, el desempleo, la salud, la educación realmente ha decrecido totalmente. Y ahí es en donde teníamos la obligación de ecuatorianos de buscar una opción. La encontramos, la dimos, pero salió peor. Y a medio camino prácticamente nos deja botando. Entonces lo que se viene abandona el barco. Abandona el barco, como se dice. Y hoy pues al que le toque o a la que le toque realmente la tiene difícil. Pero los que vamos a pagar somos los ecuatorianos. Así es. Y mira, ¿y cuál es tu opinión en cuanto a que posiblemente tengamos una presidenta mujer? Creo que el Ecuador necesita un cambio. Y el cambio no solamente es generacional, sino también necesita un cambio de mentalidad. Creo que las mujeres han ganado un espacio justo y con mucho trabajo, te lo puedo decir supuesto. desde mi experiencia personal. Sí, por supuesto, es una lucha que viene de años. Y eso sí es una lucha. Entonces, desechar el machismo que estaba tan metido en la mentalidad de la gente, de los hombres, y las mujeres, porque más machistas son las mujeres. Porque lamentablemente tienes toda la razón. Es así, así es. porque los estereotipos siempre las gobernaron. Y hoy por hoy vemos de que ya hay esa nueva generación, esa nueva sangre joven como tú, como las mujeres que hoy hacen actividad social, actividad política, en pro de la mujer, en pro de la mujer, y que defienden sus derechos. Me parece perfecto. Y es hora de que Ecuador tenga la presidenta mujer. Y perdóname que voy a opinar también porque es un tema que a mí me llama mucho la atención y sí, efectivamente a mí me gustaría que sea, independientemente de la bandera política y el partido, que tengamos una presidenta mujer porque ya es hora, ya es el momento de demostrar que las mujeres sí podemos gobernar, ocupar cargos públicos bastante grandes, que en la historia del Ecuador pues solamente Rosalía Arteaga por 2 o 3 días nada más y luego la derrocaron lastimosamente cuando ella debería estar. Pues ahora yo en la anterior campaña que hubo estaba Jimena Peña, no tuvo mayor aceptación y yo decía, a mí me gustaría que gane simplemente porque no represente a las mujeres. Yo sé que en el camino se van a enfrentar a muchos obstáculos por el hecho mismo del género, pero sin embargo ya es abrir un camino y dejar a las nuevas generaciones más oportunidades, ¿no? Bueno, en este caso hemos hablado muchísimo de tu experiencia y créeme que sí, nos hace falta más tiempo para conversar sobre tantos temas que tú dominas, que tú sabes por experiencia, por tus estudios, por el trabajo que has realizado y bueno, espero hacer otra entrevista para adentrarnos más en otras cuestiones. Me gustaría que las personas que nos están viendo nos escriban y nos comenten y nos digan qué es lo que más les llamó la atención y qué es lo que quieren saber de Pablo Torres. Y por último me gustaría que nos digas ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contratar? Tus contactos, tus páginas en cuanto a la constructora, en cuanto a tu negocio. Sí, muchas gracias realmente a ti y tu equipo de producción. Realmente un placer enorme estar con ustedes y para las que sean y cuando sean, pues aquí estaremos, ¿no? Las oficinas de TIT Constructores, que es el nombre de la empresa, se encuentran ubicadas acá en Ibarra, en el edificio Rosalía Suárez, en los famosos lados de Paila, que está
Está ubicada en la calle Oviedo, entre Olmedo y Bolívar, en el piso 3 de la oficina 302. Gustosos de atenderles para lo que sea. Ni siquiera por trabajo, cuando quieran conversar, acérquense, que estaremos dispuestos para conversar. Ay, qué bien. Y bueno, pues decirles de que la gratitud es un sinónimo de nobleza. Y la nobleza hay que verla, hay que escucharla y hay que escribirla. Y prontamente tendremos noticias de eso. Así, bueno, tenemos que hablar sobre el libro que está preparando Pablo Torres también, porque ya ha escrito algunos, pero dos anteriores, y se viene el tercero. Yo creo que para hablar de esto vamos a tener una entrevista específicamente sobre eso, ¿te parece? Encantado, Steffi, aquí estaremos. De mi parte, yo te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros compartiendo en nuestro canal, y a ustedes pues les digo que nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Daniela Cadena.